Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. Soy Irina Rodríguez Calderón. Durante este podcast vamos a ir platicando acerca de cómo tener un desarrollo integral del ser humano, desde el área prenatal hasta el adulto mayor. Es importante que todo el desarrollo integral de la persona, desde las diferentes áreas, nos puedan ayudar a crecer juntos como sociedad. Espero que te guste, crezcamos juntos y lo disfrutes junto conmigo. Lourdes, muchísimas gracias por venir. Estoy muy contenta de que Lourdes Lozano nos pueda acompañar el día de hoy. Ella es directora y fundadora de la Clínica Mexicana de Autismo, que está aquí en León, Guanajuato. Lourdes, pues bienvenida. Como mamá, como fundadora, como directora, me encantaría que nos platicaras un poquito tu acercamiento con el autismo. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí y tener el espacio de hablar este tema, porque entre más difusión le demos, claro, es ayuda para las familias. Es vital hacer una detección a tiempo del autismo porque se hace una intervención temprana y con eso vamos a tener mucho más progreso y mejor pronóstico para los niños. Y bueno, este ha sido un caminar ya de más de 26 años para estar trabajando hoy por las personas que están con la condición del espectro autista. Creo que lo que tú dices, ¿no? Yo creo que hoy en día tenemos la obligación, ¿no?, de dar a conocer estos temas que parecieran como más difíciles cuando los vivimos, cuando los pasamos, etcétera, pero que a la hora de darlos a conocer, difundir, ayuda a que mucha gente lo pueda vivir de una mejor manera, ¿no? Sí, inclusive para los niños y para las familias. Sí, claro. Es fundamental estar informados, saber conocer para poder ayudar. Hoy en día se conoce mucho más. Hace 25 años se hablaba muy poco. Ha cambiado mucho la cultura de la discapacidad. Todavía no es suficiente, pero entre más difundamos, digamos cuáles son los signos de alerta, claro, vamos a dar más pronto con el diagnóstico correcto y eso nos va a permitir trabajar con el niño o con la niña. Claro. Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, en la escuela o en los ambientes Montessori, ¿no?, integramos diferentes niños, pero a veces justamente no nos explican diferentes como discapacidades, espectros, etcétera, y tú dices, claro que si no lo entiendo al 100, ¿cómo lo puedo ayudar?, ¿no? Entonces también como maestros, el aceptar niños con estas discapacidades que aparte tenemos la obligación o diferencias, por así decirlo, tenemos que estar preparados para integrar a un niño, sea como sea, ¿no? Sea sordo, sea a lo mejor sin una extremidad, en silla de ruedas, pero también en estas cosas que a veces no son tan visibles físicamente, me refiero, pero que también son una enfermedad, ¿no? O una discapacidad, por así decirlo. Sí. No es una enfermedad, pero una discapacidad. Sí, claro, sí se considera así. En el tema del autismo lo llamamos una condición. Una condición. Y hoy en día todavía en las universidades donde se preparan a los maestros no están todavía dedicándoles la materia o el tiempo suficiente a todo este tema de condiciones, situaciones, discapacidades o capacidades diferentes. Y es una realidad que están llegando a las aulas y cada vez, no sé por qué razón, se están enfrentando nuevos retos de más y más niños que vienen con diferentes situaciones y hay que preparar a los maestros. Eso que mencionas es muy importante y tiene que venir desde la preparación universitaria. Hay que hacer mucho énfasis en eso. Sí, yo creo que las escuelas, las universidades, como tú dices, ¿no?, las carreras en pedagogía, bueno, psicología, la licenciatura en educación preescolar, todos los maestros que estamos en contacto con niños tenemos que saber de esto. Sí. Porque hoy ya no es posible decir, no lo sé, no lo puedo aceptar, ¿no? Sí. Si te llega un niño así y no estás preparado, buscar un especialista o incluso apoyarte con la mamá, lo que tú dices, no, a ver, ¿qué puedo hacer? Porque creo que en algunas ocasiones metemos gente, ¿no?, que la sombra, que no sé qué, etcétera, pero ni siquiera lo estudiamos. Sí. Entonces no sabemos ni cómo tratar con niños, ni cómo tratar con la sombra. Entonces creo que sí tenemos que estar súper preparados, conscientes y como papás también poderlo como platicar de la mejor manera, porque también creo que esto va a ayudar a que otros niños los integren de mejor manera, ¿no? Sí. Hacer la vida más fácil para estos chiquitos. Y no tenerle, bueno, algo que veo con mi hija, ¿no?, es que cuando
yo tengo una tía que es sordomuda. Sí. Bueno, es sorda. Ya sabemos que no se dice muda, pero es sorda. Ujú. Toda la vida dijimos que era sordomuda, Sí. ¿no? Y mi hija es como, ¿y por qué no escucha? Y pregunta. Y yo he visto que pasa como que dicen, no, es que no preguntes, no sé qué. Pero los niños con esta naturalidad Sí. se acercan a los otros niños preguntando, ¿por qué este tiene esto? ¿Por qué? Y eso les ayuda a reconocer la diferencia, a saber que ellos también tienen muchas cosas diferentes y a integrarse como niños, ¿no? Y creo que esto hace la vida pues más amigable para todos. Sí, claro. Bueno, los niños son maravillosos porque si ellos crecen con estos de la forma más natural y a cierta edad ni siquiera notan la diferencia, ellos buscan con qué jugar y tener esta convivencia. Hoy en día, más de estar hablando de una integración, de una inclusión, estamos pidiendo hablar de una convivencia de todas las personas, no como, ay, qué buena onda, lo estamos incluyendo, le estamos haciendo un espacio, lo tenemos acá. La convivencia natural de todos como seres humanos iguales con los mismos derechos. Y lo mismo, o sea, es respeto, ¿no? La diferencia que puede tener mi hija, sí, porque a lo mejor no es buena en ciertas cosas, como a lo mejor a alguien le cuesta más el trabajo social, como a alguien a lo mejor que es muy hiperactivo, etcétera. O sea, hay tantas cosas y respetarnos entre todos, ¿no? Sí, y que cada quien es único, irrepetible y especial. Exactamente. Sí. Cuéntanos tú un poquito, ¿cómo fue tu proceso como mamá, para que puedas acompañar también a las mamás, ¿no? Sí, bueno, yo encantada de poder ayudar. Muchas gracias. Siento como misión de vida ayudar a las familias y a las personas que están dentro de la condición. En la Clínica Mexicana de Autismo hacemos diagnósticos, damos terapias, recibimos a los niños en horario escolarizado y el objetivo principal es ayudar a todas estas familias que están atravesando por el tema del autismo, acompañarlos y darles el servicio, no importa su situación socioeconómica. Y bueno, digo, lo comento porque es parte de mi proceso. Sí, es una reflexión. Yo casi a los 4 años de mi hijo me di cuenta que pudiéramos estar hablando de autismo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces yo ya andaba de tingo al tango, de ciudad en ciudad, dando tratamientos, terapias, operaciones físicas, otras recomendaciones que me dieran los doctores. Y estando en una terapia que ya me resultó muy pesado porque era en Monterrey, salí embarazada de mi tercer hijo y yo dije, yo no puedo estar viajando tanto, ¿qué puedo hacer para tenerlo aquí en León? Esa terapia de aquel entonces que estaba tomando mi hijo. Y pues resulta que esa terapia, que es el método Tomatis, sabía que servía para personas con autismo. Me pongo a investigar para poder invitarlos a que lo tomen y reunir al grupo suficiente para que vinieran a León a darlo. Me doy cuenta que al estar investigando leo el caso de un niño que narra a su mamá y la mamá lo describe de tal manera que yo digo, ¿este es mi hijo? ¿Y por qué a mí nadie me ha dicho que puede tener autismo? Y ya tiene casi 4 años y desde los 3 meses yo ya lo estaba atendiendo y fui con expertos, digo, neurólogos, no, en ese entonces digamos que no psicólogos. Entonces cuando me doy cuenta y hago la invitación a una asociación de padres de niños con autismo aquí en Guanajuato, les pregunto que dónde puedo ir a buscar un diagnóstico de autismo para mi hijo y me dicen que aquí en León no hay, pero que venía un doctor de México a darlo y que con todo gusto podía sacar una cita, saqué cita con el doctor y en aquel entonces uno de los diagnósticos dentro del espectro autista, como hoy lo conocemos, fue el trastorno generalizado del desarrollo no especificado con características autistas. Entonces hoy en día sabemos que este diagnóstico está dentro del espectro. En aquel entonces pues fue darle un nombre, pero pues un nombre muy largo donde no esté especificado, que no hay demasiados casos para decir pertenece a un síndrome como tal, pero bueno, ya digamos que era un camino que podíamos recorrer. Es cuando yo empiezo a trabajar dentro de lo que es el tema del autismo. Y posterior, este mismo doctor, que es el doctor Carlos Marcín, él tenía la intención de que se hiciera algo aquí en León y por diferentes circunstancias llegó el momento en que me pide a mí que
que si me puedo hacer cargo del proyecto aquí en León. León, y no me resultó complicado, se me hizo fácil siguiendo con el apoyo suficiente pues de la familia, de diferentes actores como puede ser un notario, los profesionistas, los psicólogos. Se pudo armar el proyecto de la clínica para dar atención y servicio, porque aquí en León no había. Sí venía regularmente el doctor a hacer diagnósticos hasta que se preparó la gente, se armaron los perfiles, y hoy en día tenemos a 6 psicólogos profesionales especializados en pruebas de autismo para dar un diagnóstico. Ya hablamos de 13 grupos psicoeducacionales que trabajan de 8 a 2 como si fuera una escuela, Claro. para darle atención a una población de más de 80 niños, y toda la tarde estamos trabajando de manera individual con todos los nuevos casos para ver a dónde van canalizados, o sea, si a ir en horario escolarizado o a integrarse a escuelas regulares o continuar en su escuela pero con apoyo de terapias según el nivel que puedan tener de autismo. Aquí, ¿cómo, por ejemplo, ustedes cómo se dan cuenta o cómo detectan? Porque sé que el espectro autista es muy amplio. Entonces, no sé si nos podrías dar como algunos ejemplos para que los papás digan, me suena que podría ser esto, ¿no? Sí, bueno, vamos a hablar que el autismo es un trastorno del desarrollo que va a afectar principalmente la comunicación y la sociabilización. Pero puede haber otros aspectos involucrados, como puede ser la motricidad, el tema de la inteligencia. Pero vamos a hablar de estos dos factores. Se va a ver alterado de alguna manera. O no habla o habla demasiado, el extremo. O sociabilizar, que no van a sociabilizar de una manera adecuada, no la regular. Entonces hay que ayudarles en todas estas áreas de oportunidad para que logren el nivel de desarrollo más pegado a lo normal. Pero dentro de la comunicación, la sociabilización, lo motriz, lo intelectual, vamos a encontrar muchas combinaciones. Claro. Es como si estuviéramos hablando de que cada situación es un número, y como un candado puede tener N combinaciones, ¿no? Pero sí, por eso es un espectro, hay que detectar, ¿no? Hay que detectar esas fallas. Si yo veo que mi niño o no habla como los o sea, que habla demasiado, pero no es como los demás niños, que habla como sacado de una caricatura con términos que dices, ¿dónde aprendió? ¿Por qué a las llantas les dice neumático? ¿O por qué le dice, digo, si estamos en un país donde por lo normal es que a las llantas de un coche le digamos llantas, no neumático, por poner un ejemplo, ¿no? Claro. O mi niño ya debería estar hablando o no habla. Entonces ahí estamos hablando de que está pasando algo con el lenguaje. Sociabilización, desde que son bebés, las personas tenemos aspectos sociales, y sobre todo con la madre. Nos sirve mucho de referencia si tuvimos un niño antes, un hijo antes, o cuando convivimos con más primitos, sobrinitos, o en la misma guardería, que tienen la oportunidad de comparar a niños y detectar que hay algo diferente en el niño. Entonces, eso es en lo que nos vamos a enfocar. El niño, saber las áreas de desarrollo de un niño es muy importante para los papás, para los pediatras, para el personal profesional en guarderías, en preescolares, de ver cuál es el nivel de desarrollo, a qué edad deben de hablar, de caminar, qué se considera que está dentro del rango, qué no se considera, y estar muy alerta a este tipo de comportamientos, que si señala, que si es muy llorón, que si no duerme, que si no tolera texturas, que se irrita demasiado si le cortamos el pelo, que las etiquetas, si traen hipersensibilidad, estamos hablando que está habiendo una alteración. Entonces, buscar quién es el profesional. Por lo regular, van a llegar con el pediatra. Claro. El pediatra, si sale de su competencia, pues a lo mejor lo van a mandar con un neurólogo. El neurólogo no es, puede decir, tiene autismo y nivel 1 porque veo casi el otro, pero no está teniendo una observación completa como se realiza en un diagnóstico. Un diagnóstico lleva varias horas de observación y de aplicar pruebas para determinar y hacer un diagnóstico diferencial, que luego también se puede confundir con otro tipo de diagnósticos como el TDA, el trastorno en el lenguaje. Entonces, si hay que acudir con un profesional, en este caso es un psicólogo clínico especializado en pruebas de autismo, porque tampoco salen los psicólogos de la universidad no salen sabiendo hacer un diagnóstico de autismo. Son varias pruebas, estas también se van actualizando, van cambiando,
y van dando mejores resultados, más atinados, incluso desde más bebés. Hoy en día antes se hablaba, no, antes de los 3 años no se puede, y hoy en día sí sabemos que desde el año y medio hemos hecho diagnósticos donde ya hay una sospecha de autismo y se le puede atender, y eso puede ayudar a cambiar la línea de desarrollo del niño y cambia muchísimo el pronóstico. Sí, yo veía justo un documental en donde hablaban desde los 6 meses, ¿no? Donde el bebé ya empieza a tener esta interacción con la mamá, que como tú dices, es de antes, puedes empezar a notar ciertas cosas. O sea, no que desde ahí lo vayas a diagnosticar, pero ya lo puedes ver. Y como tú dices, ya a los 18 meses, ¿no? Ya más o menos puedes aplicar, observar un poco más certero, ¿no? Sí, exacto. Creo que aquí también es algo que dices muy importante y que me encantaría resaltar, esta parte de que como papás, cuando sabemos que estamos esperando un bebé, hoy en día creo que tenemos mucho miedo a las etiquetas, al tiene que, creo que estamos como muy renuentes, pero es muy importante que sepamos a dónde vamos, ¿no? ¿Qué se espera de mi hijo, etcétera? Porque es cuando lo podemos ayudar. Sí. ¿No? Así como el bebé no nos puede decir, ay, lloro porque tengo hambre, y a lo mejor la gente no lo va a comentar, no nos va a decir, tengo este reflejo porque, o no lo tengo porque, etcétera, ¿no? Entonces, pues como papás tenemos que aprender a interpretar en base a información. Sí. Es muy importante hacer caso a nuestro sexto sentido. Claro. De que algo tiene nuestro hijo. Muchas veces las personas que nos acompañan, la familia, las hermanas, las amigas, los mismos profesionales, por no preocuparte, te dicen, no tiene nada, va lentito, seguramente al rato lo va a hacer, estás exagerando, o barbaridades como está muy chiqueado, y uno sabe que algo tiene, porque sí lo sabes, no queremos verlo. Por lo general los papás porque no duele. queremos verlo porque, ¿qué hago con esta información? Y pensamos que si no lo vemos, no lo reconocemos, va a desaparecer. Y pues resulta que no. Entonces, sí es muy importante, es mejor exagerar a dejar de hacer. Claro. Y yo creo que también esta parte como mamá, o sea, porque a veces tú quieres dar un diagnóstico, ¿no? O sea, tú le dices, oye, observo esto, ¿no? Y como papá, no, esto no pasa. O sea, esta ceguera justamente que dices, como queremos tener por dolor, porque ¿qué hago con esta información? Porque hay un chorro de cosas que vienen detrás, ¿no? Siento que hace al final que alentemos el proceso de nuestro hijo de estar mejor, ¿no? Sí, no, y muchas veces en la misma pareja. Claro. Un papá dice, tiene algo, y el otro dice, no tiene nada. Y a veces la lucha empieza desde que se pongan de acuerdo los dos progenitores. Claro. Sí. Tú como mamá y como directora que has vivido como con varias familias, ¿qué es lo que recomiendas para la familia, ¿no? Obviamente, que está un chiquito con este espectro, ¿no? ¿Cómo que dices? A ver, lo que decías, ¿no? Ya detectamos el punto, no sé, del lenguaje, ya fuimos con varios doctores. ¿Qué sugieres para que esto pueda fluir de la mejor manera? Bueno, obviamente todo el mundo se tiene que poner en sintonía y se tiene que armar un equipo de trabajo, ¿no? Donde esté involucrado la familia, los papás, los familiares, los profesionales en la escuela, la guardería, el neurólogo, la parte médica si va a requerir que se le dé medicamento. Pero esa es en la parte de, bueno, cómo nos vamos a coordinar en las terapias y qué vamos a hacer y cómo vamos a funcionar, horarios, tareas, cómo se va a cubrir. Pero la parte emocional de la familia también hay que atenderla. Y no solamente el autismo lo padece la persona, toda la familia. Claro. Y qué importante es hacer esa sensibilización con toda la familia que contiene al primer núcleo, ¿no? Que es la persona que tiene autismo, los papás, los hermanos. Sí hay que buscar esa ayuda profesional. Estamos hablando también de un duelo, saber que un hijo no va a ser lo esperado, sino que vamos a tener que transitar por otro camino que nos va a llevar, que va a ser mucho más largo y muchas veces escabroso. Y también prestar mucha atención a los hermanos. Hoy en día nosotros estamos cubriendo esa parte de una manera muy linda. Te lo comparto, es mi hija, que también ya hoy a sus 29 años, ya por elección, tiene una formación profesional de maestra, además de maestrías en autismo, en educación especial y en otras más que tienen que ver. Estoy estudiando la carrera de psicología y estamos buscando mucho ese acompañamiento como hermanos porque ella pasó por ahí. Claro. Entonces,
cuando estás ahí piensas que eres la única persona y resulta que hay muchos que están como tú. Y pues la terapia de pares siempre hoy en día ha funcionado, ¿no? En todos los niveles, ya sea de mamás, de papás, de la metodología de los 12 pasos, que finalmente hablamos de una terapia de grupo donde vamos a encontrar a personas que están pasando por lo mismo y tu testimonio va a servirme a mí para saber sobrellevar y pasar esta situación y no sentirte solo o sola. Claro, yo veo esto como cuando eres mamá primerizo, o sea, o primeriza, ¿no? Esta tribu que te acompaña. Claro, ¿no? claro. La mamá que ya fue mamá, tu mamá, o sea, cómo también nos puede ayudar. Pero a veces como dejamos de lado al papá que también está pasando por una situación de ser papá nuevo, etcétera. Lo veo ahorita con los hermanos, ¿no? Como a veces nos volcamos en un niño y dejamos al otro. Entonces, ¿cómo integrarlos para que realmente el otro tampoco lo sufra, o sea, o no lo sufra o no lo padezca de la misma manera, ¿no? Claro, sí, es que así pasa y así se sienten. Es como lo que ayuda a que lo puedan externar, que lo puedan hablar y que lo puedan entender, ¿no? Que simplemente el hermano o la hermana con autismo requiere más ayuda. Claro. No es que se le ame más, requiere más ayuda. Y cómo hacer los partícipes, ¿no? También de estar ayudando a su hermano. Claro. Pues Lourdes, no sé si te gustaría darnos algún consejo para las mamás, para las familias, inclusive hasta para los maestros, ¿no? De cómo a lo mejor abordar estos temas sensibles, ¿no? Sí. Bueno, siempre la información nos va a abrir puertas. Hoy tenemos mucha información accesible en las redes. Digo, ojo con la información en internet porque a veces nos puede llevar a una sobreansiedad no necesaria, pero una vez informados, acudir con el profesional. Eso es muy importante. Sí podemos ayudar, pero no hay como que un profesional nos indique cuál es el camino que tenemos que recorrer, que muchas veces va a resultar más simple del agobio que pensamos que nos puede pasar. Ser muy sensibles, muy empáticos, recordar que el autismo no es una condición física, o sea, que se puede detectar tan fácil como una que sí pueda tener características o que sea motriz o otro tipo de discapacidad física, y entender que muchas veces cuando una persona con autismo está en crisis no es un berrinche y que podemos acercarnos con el contacto a las familias a decir, ¿qué te puedo ayudar? Claro. No juzgar, no criticar, no decir qué bárbaro, cómo no educan a los hijos, o comentarios que a veces son muy hirientes que sí pasamos las familias. Incluso ha habido mamás que refieren que las han bajado del camión porque su hijo entró en crisis y piensan que el niño está pasando por un berrinche tremendo. Entonces, el conocimiento, que se informe la gente y que se interese por estos temas para hacer una sociedad mucho más empática, mucho más acogedora, ¿no? Con sí, todos. Claro. Yo creo que algo que es muy importante es estar abiertos también como papá, ¿no? Justo el otro día, fíjate que pasé por una situación en donde yo hablaba de los berrinches, como berrinches, o sea, no de chicos autistas, sino de cuando un niño va en el súper y te dice, quiero la paleta, y hace el berrinche, y etcétera. Y la mamá me dijo, es que a mí me choca que usen la palabra berrinche porque mi hijo es autista, ¿ves? ¿no? Entonces yo le decía que aquí era muy importante que ella estuviera muy segura de que su hijo no estaba, que ella tenía que ser la primera segura en que su hijo no estaba haciendo un berrinche, que estaba pasando por una crisis. Sí. Porque como papá, justamente a veces lo más importante es quitarnos todos estos juicios de la cabeza que nos duelen y nosotros poder decir, lo voy a acompañar en este momento que él me necesita, ¿no? Y entonces poderle explicar al otro que no está haciendo un berrinche, que está en una crisis porque es autista, también el ponerle las palabras, porque a veces la sociedad no lo puede hacer o no lo sabe, ayuda muchísimo a que la sociedad también lo vaya haciendo consciente y lo podamos abrazar de una manera diferente, ¿no? Entonces yo a ella le decía, no, es que no me estoy refiriendo a este caso, me estoy refiriendo a un berrinche normal. Me decía, no, es que, no, ella estaba como muy agobiada. Yo le decía, qué bueno que me compartes tu caso, porque así como mi hijo, yo le puedo poner un límite cuando está haciendo un berrinche en el súper, porque quiere la paleta, no sé qué, pero yo sé como mamá que es un berrinche, como mamá también sé que está en una crisis. Y al comunicarlo nos ayudaría muchísimo, pero a veces por no decir como mamá qué necesitas del otro, porque qué pena, porque qué van a decir que tiene autismo, lo que sea. Perdón.
lo que sea, hace que el niño y la mamá o la familia reciban estos tratos, ¿no? Sí, sí. No, desde tengo tu bolsa, Claro. que te ayudo, qué te puedo hacer por ti, estoy aquí, te acompaño, te acompaño al coche, te llevo tu súper. Claro. Que sí podemos y que no tengan miedo, ¿no? A acercarse y a ofrecer ayuda. Y lo que tú dices, al momento de pasar como este duelo, ¿no? Ujú. Pero ya estando muy conscientes y compartirlo con la familia, compartirlo con nuestro entorno de la manera más natural, también hace que nuestro hijo se pueda entregar luego de la mejor manera, ¿no? Porque a veces, como mamá, yo lo he sentido muchas veces, que le tienen miedo, no digo, o sea, a veces en alguna diferencia, a que su hijo no se vaya a poder integrar. La mamá es la primera que pone la barrera de que se acerquen a su hijo. Sí, ¿No? sí. En este caso, porque tú dices, ¿cómo me acerco? ¿Se va a enojar? ¿No se va a enojar? ¿Pregunto? ¿No pregunto? ¿Cómo lo ayudo? ¿No? ¿Cómo hago que mi hija juegue con él? Porque la mamá, obviamente, a lo mejor está sensible. Entonces, ¿cómo impacta también nuestra seguridad como papás? ¿A ti te ayudó? ¿Lo ves o en general no lo notas en este aspecto? No, sí, claro. Es ayuda muchísimo. Sí, Claro. ayuda muchísimo que sí tengan esa Confianza. empatía, esa confianza y también nosotros brincando esas barreras, ¿no? Claro. De no sentirte juzgado, que muchas, digo, también sí pasa que dejamos de ir a muchos lugares con tal de evitar una situación incómoda. O sea, si sé lo que voy a batallar, como para qué voy a un centro comercial o para qué lo llevo a esta parte. En mi caso, yo dejé de ir a fiestas infantiles. Es que lejos de disfrutarlas, las padecía. O sea, Claro. por los incidentes que podían pasar, tengo N anécdotas. Entonces, a veces también escogemos nuestras batallas y nuestros lugares a que sí, ya que no, y a veces eso nos hace tenernos más contenidos en la casa. Cada quien va encontrando también su medida y su fórmula. Claro. Pero creo que justamente esto, ¿no? El estar consciente de que tiene el poder externarlo, Sí. te hace sentir más tranquilo. Sí, ¿no? sí. Sí, un diagnóstico siempre te va a ayudar. De verdad. Perdón que te interrumpa. No, sí. Hay personas adultas que hasta que llegan a la vida adulta se dan cuenta que tienen la condición y el día que reciben su diagnóstico los libera de mucho. Entonces ya entiendo, no es que esto, no es que lo otro, es que soy así y a la familia también le sirve. La mamá es que nunca me quiere abrazar, es que no le gusta que los abracen, entonces no los pongan en esa situación porque ellos perciben las cosas de diferente manera. Su alteración, su integración sensorial es diferente. Entonces uno aprende a respetar y saber que si es introvertido, que si le gusta estar enfocado en sus casas, en sus cosas, que no se les obligue a fuerzas tienes que actuar de esa manera y lo socialmente aceptado es que saludes, que tú les de beso, que te despidas, que estés, que convivas, que cuando ellos en su manera de percibir el mundo tienen otras necesidades, saber respetar, porque como te digo, como es un espectro, pues nos vamos a encontrar con gente que puede ser más funcional socialmente, pero padece las multitudes, padece las reuniones sociales. Claro. Uh-huh. Como adulto, ¿no? ¿Cómo te puedes dar cuenta? O sea, o cuando no lo detectas en un chiquito porque no es tan marcado, ¿no? Sí, claro, sí, llegó a adultos porque realmente fue pasando medio desapercibido. Claro. No, pero digo, sí es... Digo, un niño, por ejemplo, un niño común, de 6 años, etc. Es muy común de ver. Sí, tenemos muchos adultos que acuden a su propio diagnóstico o papás que llevan a sus hijos a diagnóstico. En el diagnóstico se dan cuenta que ellos también. Eso también es muy común. Y bueno, pues ¿cómo se dan cuenta? Pues a la hora que están respondiendo a las preguntas de un diagnóstico y resultan positivas o empiezan a ver una película o te empiezas a identificar con ciertas características que si yo también lo tengo, es que así me siento, sí me están pasando estos pensamientos, entonces están relacionados más con una condición que yo puedo tener, tengo la sospecha. Entonces ya cuando acuden. Yo creo que eso también influye mucho en que hoy en día también haya más chicos con con esta condición, ¿no? Porque a lo mejor antes ni se veía, ¿no? Y también obviamente todos los químicos, que los papás somos más papás a más grande edad, etcétera. O sea, siento que son todo factores. eso afecta, ¿no? Sí. También vemos muchos casos en fecundación in vitro.
también es un factor. No es que esté 100% comprobado, pero sí es un factor. Los papás añosos también es un factor. ¿Qué otros factores así de qué? Mira, sí puede ser, si es genético, si trae su carga genética, entonces si en la familia se presentan, también tienes más riesgo, sí, más posibilidades. Hay como varios factores, pero hoy en día no se sabe exactamente qué y no saben detectarlo todavía a nivel genético. Tristemente, el día que encuentren el gen relacionado se va a poder detectar desde el embarazo. Y sí estamos en ese riesgo de que decidan que no nazcan. Como ya está pasando en otros países que se puede detectar el síndrome de Down. Lo detectan y desde el vientre están presionando a las familias para que no nazca, porque eso representa una carga para el Estado. Entonces, por ahí dicen que también es parte de la lucha de saber el origen y poderlo detectar a través de una prueba genética, es también encaminado a eso, tristemente. Así avanza la ciencia a favor y en contra. Claro, como lo decíamos, puede avanzar, yo creo que es mucho cuestión de valores, ¿no? Sí. Y de amor, ¿no? Sí. O sea, porque puedes decir, ya viene así, me puedo preparar. Sí. ¿No? O lo que tú dices, ¿no? Pues decir, no tenerlo, sí. Que también es otra opción. Tristemente, yo sí lo vivo como tristemente, habrá gente que diga no, pero, sí. Pero creo que nadie sabe en el fondo, ¿no? Yo quería que mi hija fuera matemática y no es matemática y no por eso me deshago de ella. O sea, claro. No sé, yo quería que mi hija fuera bien amorosa o que fuera niño o que... Sí, entonces creo que es una expectativa de los papás. Exactamente. Entonces creo que es aceptar a nuestros hijos como vienen y prepararnos a nosotros para que eso eso llegó a nosotros. Ahora, ¿cómo lo vamos a acompañar, no? Sí. Él viene con esto, o sea, vamos a acompañarlo como cuando mi hija a lo mejor no es la niña cariñosa que yo quisiera, o no es tan tranquila como yo quisiera, o lo que sea, o no es un niño, ¿no? No sé. Sí. Exacto, así pasa. Pues la verdad es que creo que ha sido una plática muy interesante. Creo que les puede ayudar a muchos a informarse, ¿no? Porque como tú bien decías antes de empezar la plática, no eres la especialista en esto, por eso hablabas como mamá. Sin embargo, ya estás acompañada de un equipo completo. Sí, exacto. Entonces, que te puedan buscar o que puedan buscar esta asociación de clima. ¿Sí es clima? Sí, Clima Bajío. Clima Bajío. Para que se acerquen, si tienen alguna duda de no sé qué es, y a lo mejor no es eso, puedan buscar otra cosa. Pero mínimo descartas. Como tú dices, busca por donde sea hasta que te des cuenta qué es lo que tiene, porque eso te da tranquilidad y te da dirección. Sí, exacto. ¿No? Sí. Ay, pues ojalá nos puedas como dejar todo aquí para que nosotros podamos compartir, sí, a donde se puedan acercar a ti. Con todo gusto. Y pues muchísimas gracias. No, encantada y les agradezco muchísimo de este espacio y permitir, porque eso es lo que buscamos, que se sepa cada día más para que demos con todos los niños que van a requerir ayuda. Niños y adultos, ¿verdad? Nadie estamos exentos. Claro que sí. Ay, pues muchísimas gracias. No, al contrario. Ay, pues muchísimas gracias. Si tienes alguna duda, comentario o algún tema que te interese, me puedes contactar en mi sitio web. Estoy como irinarodríguezcalderón.com o en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, como Irina Rodríguez Calderón. Recuerda que somos una comunidad y estamos aquí para crecer todos juntos. Sin miedo y con fuerza, haz lo que amas y ama lo que eres, que nadie te detenga y ve.